Bien, vamos a ver. Bueno, empezamos, chicos. A ver, estábamos bien. Ahí va, que no va. Vale, ya tenemos todo preparado, creo. Bueno, a ver, estábamos en el tema 4, en el cual lo que veíamos era cómo a partir de una función de transferencia podíamos predecir cómo iba a ser la salida. Simplemente viendo la función de transferencia, cómo era su numerador, cómo era su denominador. A partir del modelo matemático podíamos decir cómo iba a evolucionar la respuesta ante escalón, ante impulso o ante rampa para ese sistema. Lo lento o lo rápido que iba a ser, lo mucho o poco que se iba a incrementar la salida, etc. Vimos esto para sistemas de primer orden, tanto ante impulso, ante escalón como ante rampa. Y luego vimos también el caso de sistemas con integrador. Aquí tenemos recordatorio de lo que hemos ido haciendo. Y básicamente lo más importante que hemos estudiado aquí es en un sistema de primer orden, como ante impulso la respuesta es así, en un sistema de primer orden, ante escalón, la respuesta tiene esta forma, y hemos aprendido a predecir los valores. Ante un sistema de primer orden y una entrada de tipo rampa, la salida tiene esta pinta. Si el sistema tiene retardo, la salida es como la de primer orden, pero tarda un poco en empezar a moverse. Aquí vimos un resumen de todos los casos que habíamos estado estudiando. Incluso vimos en los sistemas con integrador. Luego vimos el concepto de los sistemas de orden superior al primero, sistemas de segundo orden, el efecto que tenía el tener más polos. Estuvimos viendo los sistemas con integrador, cómo respondían, y recordad esta idea. Un sistema de primer orden frente a rampa responde de esta manera, pues un sistema de primer orden con integrador frente a escalón responderá de igual manera. ¿Por qué? Porque este integrador podemos entender como que está aplicado sobre la entrada escalón y que luego es una rampa lo que metemos sobre el sistema de primer orden. Bueno, vimos los sistemas de segundo orden estándar con todas sus definiciones y estuvimos viendo básicamente que son sistemas que oscilan. Llegamos a ver esto, cómo podíamos predecir la respuesta temporal de la salida a partir del modelo matemático y viendo lo contrario, cómo mediríamos en una respuesta temporal el valor de esos parámetros sobre oscilación, tiempo de establecimiento, etc. Bueno, finalmente, una vez vimos esto, nos quedamos viendo esto. Sistemas de segundo orden con retardo puro serían igual que los anteriores, pero simplemente tardarían un poco en empezar a moverse. Bueno, y ahora ya empezamos con lo de hoy, que es, ¿qué pasa si en un sistema de segundo orden estándar, además, tenemos en el numerador un cero adicional? Es decir, arriba en el numerador tenemos algún elemento con S, 1 más beta S, o 1 más tau S, o 1 menos beta S, o 1 menos tau S, algún monomio de primer orden, ¿vale? Pues bueno, en ese caso, esta función de transferencia final, toda esta, la tenemos que interpretar de la siguiente forma, como una función de transferencia de segundo orden estándar multiplicada por 1 más tau S, que esto puede ser positivo o negativo. Bueno, pues una vez la tenemos representada de esa forma, la función de transferencia, ahora decimos, bueno, ¿cuál será la respuesta temporal de la salida ante escalón de este sistema? Bueno, pues esto lo podemos interpretar como que cogemos la respuesta temporal que tenemos en un sistema de segundo orden estándar, que aquí le hemos llamado Y2, y aplicamos la definición de transformar de Laplace sobre una señal, que es un 1 deja igual la señal y una S deriva la señal. Con lo cual, un sistema que tiene esta pinta, su respuesta temporal ante escalón será igual que la respuesta temporal que se tiene del modelo de segundo orden estándar más tau veces la derivada de esa propia señal. ¿Vale? Lo podemos interpretar así. De esta manera,
podemos también predecir cómo será la salida cuando el sistema no solo es de segundo orden estándar, sino que además tiene en el numerador alguna S. ¿Vale? Bueno, ¿dónde está aquí la gracia? La gracia está en estudiar si este valor es positivo o es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer aquí alguna anotación y alguna predicción de lo que vamos a ver en la siguiente transparencia, que entraremos en más detalles. Simplemente quiero que veáis que Y2, esto se refiere a la respuesta que tenemos ante escalón en un sistema de segundo orden estándar puro. Este 2 se refiere a sistema de segundo orden estándar puro, que es todo lo de las transparencias anteriores, donde la respuesta tenía esta pinta. ¿De acuerdo? Bueno, una vez definido eso, vamos a predecir un poco cómo son las respuestas de los sistemas de segundo orden estándar cuando le sumamos o le restamos su propia derivada. Vamos a suponer que tenemos aquí una respuesta temporal de un sistema de segundo orden estándar que va a acabar en este valor. Inicialmente tenemos una respuesta algo así. Bueno, vamos a ver qué pasa con la derivada de esta respuesta y qué pasa cuando la sumamos o cuando la restamos. Bueno, en primer lugar, voy a pintar aquí más o menos cómo es la derivada de esta señal. La derivada de esta señal inicialmente aquí, en esta zona, ¿se ve cuando señalo esto? ¿Se ve ahí? Estoy señalando ahí, ¿vale? Cuando esto vale 0, aquí inicialmente, aquí alcanza su máximo y aquí vuelve a valer 0. ¿Veis? Es decir, que la derivada de esta señal, que aquí alcanza su máximo, hemos quedado, y luego va cayendo lentamente hasta que aquí la derivada es 0, en este punto. Hace algo como esto. Luego, aquí la derivada vuelve a ser, en este punto, vuelve a ser 0. Y aquí vuelve a alcanzar un máximo, pero negativo. Es decir, hace algo como esto. Al fin y al cabo, esto es como si fuera, fijaros, la derivada de la respuesta ante escalón es la respuesta impulsional de un sistema de segundo orden estándar, por definición. ¿Os acordáis? La idea esta de que yo puedo derivar el sistema o la propia señal. Bueno, pues si ahora cogemos y a esta señal del sistema de segundo orden estándar, que es esta roja, voy a indicarlo, voy a decir, esto es I2 punto. Y esa señal roja es I2. Un sistema de segundo orden estándar. Bueno, pues ahora lo que voy a pintar es qué pasa cuando tau es positiva y qué pasa cuando tau es negativa. Bueno, cuando tau es positiva, para obtener la señal de salida YT que estamos estudiando, recordad que el sistema que tiene esta pinta, tiene orden 2 debajo, pero no es estándar porque arriba, en el numerador, bueno, aquí lo he puesto al lado, pero bueno, ahí arriba es lo mismo, en el numerador tenemos también un polinomio. Cuando tau es positiva, tenemos que aquí al principio no hay que sumar nada porque la derivada es 0. Pero, por ejemplo, aquí en el punto de máxima derivada es donde más le sumamos, porque aquí tenemos la máxima derivada, ¿no? Con lo cual aquí es donde más le sumaríamos, vendríamos por aquí. Fijaros que aquí en el punto máximo, como la derivada es 0, ya no le sumamos nada. Pero en todo este tramo de aquí, todo esto es positivo, le sumamos algo. Es decir, al final, la respuesta tendrá una pinta como esta, de momento. Luego, aquí la derivada es 0, no le sumamos nada, aquí la derivada es máxima y aquí vuelve a ser 0, con lo cual aquí la respuesta era algo como esto. ¿Vale? Bueno, y aquí lo mismo en el pico máximo, tal. Al final lo que hemos tenido, en este caso, que es cuando tau es positivo, es decir, cuando yo le sumo al sistema de segundo orden estándar, yo le sumo en términos positivos, con un coeficiente positivo, su propia derivada, pues me queda esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se me ha adelantado el pico ha sido mayor, ¿sabéis? Esto es lo que ha ocurrido. Bueno, y por otra parte, que aquí no lo he llegado a pintar bien, realmente, esto de aquí, no he pintado bien del todo, pero nos lleva a un sistema en el cual la derivada inicial ya no es nula, sino que sale esta vez sí, disparado. Bueno, ahora vamos a estudiar el caso contrario, el caso en el cual este elemento que sumamos ahí es negativo. Pues en ese caso tenemos el sistema de segundo orden estándar I2, al cual le sumamos con coeficiente negativo su propia derivada. Entonces, inicialmente que aquí la señal subía, resulta que la derivada
Este término hay que restarlo, de manera que en este punto de máxima derivada es donde más restaríamos. Por ejemplo, estaríamos aquí. Pero sobre todo aquí en el arranque, que esta señal tarda en subir hasta su valor final, la derivada, si os fijáis, aquí ya vale bastante. Con lo cual, al final, lo que pasa es que esta señal se nos va a retrasar de esta forma. De manera que aquí donde la derivada es nula, no le restaríamos ya nada. Nos va a quedar algo como esto. En este tramo de aquí, si os fijáis, todo este tramo era donde la derivada era negativa. Como eso lo estamos restando ahora, negativo, negativo, positivo, hasta ahí, entonces nos va a quedar algo como esto. ¿De acuerdo? Y así, tal. Es decir, ¿qué ha pasado en este caso? En este caso lo que ha pasado es que el pico se ha retrasado en el tiempo. ¿Vale? No me ha salido bien del todo el dibujo, pero bueno, más o menos el pico es exactamente igual o incluso se suaviza un poco, pero lo más crítico, lo más característico es que así como en este caso cuando le sumábamos su derivada salía más disparado y llegaba más lejos, aquí tenemos un efecto un poco perturbador y es que inicialmente la señal va hacia atrás. ¿De acuerdo? Es lo que se llama una oscilación o sobreoscilación inicial negativa. ¿De acuerdo? Recordad, este es el caso de tau menor que 0 y este es el caso de tau mayor que 0. Cuando tenemos ceros adicionales. Bueno, avanzamos. Caso tau menor que 0. Como hemos dicho, a eso se le llama, y ojo con esta terminología no nos liemos. Cuando yo tengo 1 menos 4 por s, por ejemplo, a eso le llamamos cero positivo. Recordad que los polos y los ceros eran los valores de s tales que hacían ese polinomio del numerador o el denominador 0. Con lo cual, cuando yo tengo 1 menos 6s, lo igual a 0 y despejo la s me da más un sexto, ¿no? Con lo cual, cuando tenemos un cero positivo, es cuando aparece en el numerador con término negativo. Y lo tenemos que interpretar como que a la señal del segundo de respuesta de un sistema segundo de estándar ante escalón le restamos su propia derivada. Por eso va hacia abajo. ¿Vale? ¿Está clara la idea? Es un poco perturbador el tema de los signos. Pero bueno, un poco de cuidado, no nos tenemos por qué liar. Cuando aquí aparece, repito, 1 menos 6s, eso es un cero positivo. ¿Vale? Los ceros positivos, como restan tau veces su propia derivada, son los que nos tiran hacia abajo. A esto se le llama sistema de fase no mínima. Al que tiene arriba 1 menos 4 por s, 1 menos 6 por s, sistema de fase no mínima, y tiene esta respuesta. La sobreoscilación aumentará, el tiempo de pico también aumentará, se retrasa, la frecuencia de las oscilaciones no queda afectada, el tiempo de establecimiento no queda afectado, y inicialmente sale hacia abajo. Cuando tau es positiva, cuando esto de aquí es positivo, es un sistema con un cero negativo. Recordad, si aquí hay un más, al despejar de ahí la s, al igual la s a 0 y despejar la s, saldrá un menos. Ese es un cero negativo. Sube también la sobreoscilación, baja el tiempo de pico respecto del sistema segundo orden, es decir, se adelanta y la frecuencia del tiempo de establecimiento se mantiene iguales. Ahora vamos a ver el otro fenómeno. ¿Qué pasa cuando yo tengo un sistema de segundo orden estándar y lo que hago es añadir un polo adicional? Es decir, ahora realmente ya no tengo un sistema de segundo orden, tengo un sistema de tercer orden, ¿no? Bueno, pues en ese caso tenemos tres polos, los dos complejos conjugados que ya habíamos estudiado y un polo nuevo en menos 1 partido tau. ¿Qué casos tenemos ahí? Pues tenemos el caso en el cual la constante de tiempo asociada al polo complejo es mucho más lenta que la del polo real, el caso del revés y el caso en el cual están equilibrados. ¿Vale? Claro, entonces, aquí ahora lo que tenemos que ver es cómo comparar esos tiempos de respuesta entre estos dos sistemas. Para ello, quiero que nos vayamos ahora hacia cuando analizábamos los sistemas de primer orden y cuando hemos analizado los sistemas de segundo orden estándar. Y lo que tenemos es lo siguiente. De este término, hemos obtenido que el tiempo de establecimiento, por ejemplo, al 98%, era igual a 4 veces tau. ¿De acuerdo? Y en este caso, decíamos que el tiempo de establecimiento al 98% era 4 partido sí por omega n. ¿De acuerdo? Es decir, la parte real de los polos, pero invertida.
¿lo veis? Que está invertido, esto respecto a aquí y esto respecto a aquí, es lo que nos marca el tiempo de establecimiento. ¿Lo veis? Con lo cual, ¿cuándo un sistema será más lento que otro? Cuando tenga los polos más pequeños en valor absoluto. ¿De acuerdo? Bien, es decir, en el plano complejo, si queréis, este polo, el -1 partido tau, en un plano complejo lo pintaríamos aquí, por ejemplo. Y este par de polos, en el plano complejo, como ya vimos, los pintaríamos así, ¿vale? Pues estos polos, cuando hago ese dibujito, recordad, ese dibujito era que aquí pintábamos la parte real de los polos y aquí la parte imaginaria de los polos. Eso es lo que significa este dibujito. Bueno, pues lo que tenemos es que el tiempo de establecimiento, fijaros, para que un sistema sea más lento, en un sistema de primer orden tiene que tener una tau mayor, que significa, fijaros, el polo, la inversa, una tau menor. Es decir, un sistema que tenga los polos aquí es un sistema lento. Y un sistema que tuviera los polos por aquí, es decir, con una parte real muy grande, es un sistema rápido. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Cuando hablamos de constantes de tiempo, hablamos de tiempo en segundos. Entonces, una constante de tiempo grande es mucho tiempo. Y cuando hablamos de polos, hablamos de la inversa, de la velocidad. Entonces, un polo grande es algo que es muy rápido y un polo lento es algo que... Perdón, y un polo pequeño es algo que es muy lento. ¿De acuerdo? Constantes de tiempo, tiempos. Polos, velocidad, que es la inversa. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo pasa, esto que he puesto aquí, lo mismo pasaría con polos complejos, es decir, cuando tienen esta pinta. Un par de polos complejos conjugados, ¿vale? Entonces, ¿cómo comparamos esto? El caso A es el caso en el cual la parte real en módulo de los polos del polo de primer orden es mucho mayor que este. Es decir, es el caso en el cual, el caso A es el caso en el cual tenemos, a ver, voy a intentar pintarlo aquí, si no me sale el menú ese de abajo. El caso A se refiere a cuando tenemos el polo de orden 1 aquí y los polos complejos conjugados, su parte real, las tenemos por aquí. El caso B es el caso en el cual el polo de primer orden está más cerca del origen, es más chiquitín que los otros dos complejos conjugados que estarían por aquí. Y este caso de aquí, el caso C, es cuando son del mismo orden de magnitud. Es decir, no sé, pues algo como esto, cuando están muy cerca. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar ahora el caso este de aquí, el caso este de aquí y el caso este de aquí. ¿Qué intuís que pasará? Aquí tenemos una evolución de segundo orden y una evolución de primer orden. ¿Os acordáis, no? La evolución de segundo orden, ¿de qué pinta tenía? Oscilatoria. Y la de primer orden, exponencial, suave, ¿no? Entonces, cuando tenemos los dos fenómenos, ¿qué es lo que creéis que va a pasar? Que tendremos una oscilación, pero digamos, un poco más tumbada debido a los polos reales adicionales. Ahora bien, si los polos reales adicionales son muy rápidos, ese fenómeno casi no lo veremos. Solo veremos el fenómeno lento, este de aquí. Si los polos complejos son muy rápidos, su fenómeno no lo veremos y solo veremos el fenómeno de los polos reales, la evolución suave. Y cuando son similares es cuando sí que veremos la interacción. Es decir, aquí lo tenemos. Caso A. El caso A, recordad, cuando la parte real de los polos es mucho más grande, es decir, los polos reales están aquí, los complejos aquí. En ese caso, fijaros que el sistema de primer orden responde rápido, el sistema de segundo orden estándar sería este, y la mezcla de los dos se parece mucho al sistema de segundo orden, con un pequeño retardo que nos lo ha provocado esto. ¿Cómo podemos analizar el comportamiento este? Bueno, pues es como si cogemos un escalón, primero lo pasamos por un sistema muy rápido que casi nos da un escalón. Veis que esto prácticamente es lo mismo que un escalón, solo que un poquito suavizado el cambio, y eso lo metemos en un sistema de segundo orden estándar. Bueno, en el caso contrario, en el cual lo que tenemos es que es mucho más dominante el polo real que los polos complejos, ahí lo que tenemos es que
La respuesta la podemos estudiar como si primero el escalón lo pasáramos por el sistema de segundo orden estándar, que nos da una respuesta muy rápida, donde solo cambia cómo es la evolución del escalón, digamos, y eso es lo que metemos en un sistema de primer orden. Entonces, en ese caso, fijaros, si esto es el sistema de segundo orden y este es el de primer orden, el de tercer orden, la suma de los dos efectos, tiene esta pinta, que es casi la de primer orden. No se nota. Si hacéis zoom ahí sí que se ve una pequeña oscilación, que es este efecto. Bueno, y finalmente, cuando son casi iguales los efectos, nos queda una respuesta que tiene una pinta, que es la mezcla de los dos. Ahora bien, ¿qué tiene de característico este sistema con respecto a estos dos? Pues si os fijáis bien, la derivada inicial, como se trata de un sistema de tercer orden, le cuesta más levantarse hasta tomar un valor considerable. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, visto todo esto, aparece el fenómeno que se conoce como dominancia. Y entonces ahí definimos los polos y ceros dominantes como aquellos que tienen o bien la menor parte real o bien la mayor constante de tiempo asociada. Recordad que cuando hablamos de polos hablamos de velocidad y cuando hablamos de constante de tiempo hablamos de tiempo. El polo más lento es el que domina. Bueno, a partir de ahí, cuando tenemos un orden muy elevado en una GDS, podemos obtener una GDS de orden más pequeño, más sencilla, que nos explique lo mismo sobre el sistema. Y a eso le llamamos modelo de orden reducido. Se define modelo de orden reducido como aquel que tiene solo orden 1 u orden 2 y que consigue explicar el mismo comportamiento que un sistema con mayor orden, de orden 4, 5 o lo que fuera. ¿Vale? ¿Cómo se consigue? Pues se consigue eliminando todos los polos y ceros que sean menos dominantes, es decir, que no cumplan con esto, y eso sí, manteniendo la ganancia estática. Ejemplo, tenemos un modelo original expresado de esta forma, por ejemplo, y vemos aquí, y queremos saber aquí quién es el polo dominante. Vamos a ver, lo podemos estudiar o con polos o con constantes de tiempo. Con polos, ¿cuál es la parte real de los polos de este monomio? ¿Quién me lo dice? Es, si despejamos de ahí igual a 0, la S, esto es S igual a menos 50, ¿no? El polo. Y en este de aquí, S igual a menos B más menos la raíz de cosas partido 2A. Partido 2, es decir, menos 1 más menos cosas, ¿no? Bueno, más menos cosas es porque la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 4, menos 4AC da un número negativo, nos lleva a números complejos, ¿vale? Por eso lo he dicho, es decir, aquí hay cosas con J, más menos cosas con J. Con lo cual, hay que comparar la parte real del polo. Entonces hay que comparar el menos 50 con el menos 1. ¿Quién es el dominante ahí? ¿Quién es el dominante? Estamos pintando el polo. El dominante es el que sea más lento. Polo es equivalente a hablar de velocidad. ¿Quién es lento? El que tenga una velocidad baja, ¿no? Con lo cual, ¿quién es el dominante ahí? ¿Cuál? ¿Perdón? El de segundo orden, ¿no? ¿Tienes una duda? Sí. ¿No he entendido el qué? Bueno, a ver. Polo es un término matemático, que simplemente se llama polo a la raíz de un polinomio cuando ese polinomio estaba en el denominador de una función de transferencia. Al fin y al cabo es un concepto numérico, matemático, una raíz de un polinomio, es decir, coger un polinomio igualar a 0 y despejar la S. Yo lo que os decía es que cómo podemos asociarlo, eso que es algo matemático, numérico, al fenómeno físico, de que está representándonos o avisándonos de cómo va a ser una respuesta temporal de un sistema. Lo que os decía es que como el polo, cuando lo despejamos de aquí resulta ser igual a la inversa de la constante de tiempo, lo podríamos interpretar como velocidad de respuesta. Pero como una interpretación, no es que numéricamente no se hable de metros por segundo ni nada parecido. Es decir, cuando tenemos una expresión como esta, aquí ya hemos visto que esta tau representa segundos, algo físico, ¿no? Y hemos dicho que el tiempo de establecimiento, por ejemplo, al 98% se puede predecir como que va a ser 4 por tau, ¿no? Claro, pero cuando esto en vez de escrito así,
lo tenemos escrito de esta otra manera, S más A, sabemos que el polo es menos A. Pero físicamente ese menos A no sabemos nada, es algo numérico, solo de despejar de este polinomio. Entonces, lo que os decía es que como esto, realmente si lo hubiéramos expresado así es menos 1 partido por tau, lo que decía es que igual que de tau interpretamos que nos habla directamente de tiempos, que del polo, del menos A, interpretemos que nos habla de velocidad, porque es la inversa del tiempo. Eso es lo que decía, pero era algo intuitivo, no era nada de definición. Más velocidad tiene. Claro, es correcto, eso es. Más rápido, la rapidez en asemejarse a la entrada. Muy bien dicho. Es decir, un sistema con un polo muy grande, es decir, un sistema que sea muy rápido, para una entrada de escalón hará esto, la imitará muy rápido. Y un sistema que tenga la parte real del polo en valor absoluto pequeña, tendrá una velocidad pequeña, es decir, la rapidez para imitar la entrada será menor, tardará en imitar la entrada. ¿Vale? Bueno, si en lugar de estudiarlo con polos queréis estudiarlo con constantes de tiempo asociadas, el cálculo sería de la siguiente forma. De aquí, la constante de tiempo que tenemos, ¿cuál es? ¿Quién me dice qué constante de tiempo tenemos aquí? Recordad que un elemento como S más 50, ese término S más 50 lo podemos reescribir como 1 más 0,2 por S. Bueno, reescribir, ¿eh? No es que S sea una igualdad, ¿no? Perdón, 0,02 por S, ¿no? ¿Lo veis? Porque, al fin y al cabo, tiene la misma raíz, ese elemento. Es decir, esto tiene un tiempo asociado de 0,02 segundos. Y aquí sí que hablamos de cosas físicas, tiempo. ¿Vale? Este elemento de aquí, la constante de tiempo asociada a un sistema de segundo orden es 1 partido chi por omega n. ¿De acuerdo? Fijaros que este término es 2 por chi por omega n. Con lo cual, chi por omega n vale ¿cuánto hay? ¿Cuánto vale chi por omega n ahí? Vale 1, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, este tau vale 1. Que bueno, que también lo podéis ver como la inversa del polo. La inversa de este elemento en valor absoluto es lo mismo. ¿De acuerdo? Porque, de hecho, esto es chi por omega n, este término aquí, vaya, cuando resuelve esta ecuación. Bueno, visto en términos de constante de tiempo, este elemento nos habla de una respuesta temporal de 20 milisegundos y este de 1 segundo. ¿Cuál es más lento de los dos? ¿Cuál abarca más tiempo? ¿Cuál marca cómo va a ser la respuesta? El de segundo orden, ¿no? O sea, lo veamos con polos o lo veamos con constantes de tiempo, hemos llegado a la misma deducción, a que domina el sistema de segundo orden. Con lo cual, todo este sistema de segundo orden, de tercer orden, que tiene esta respuesta de aquí, se asemeja a la de segundo orden, que sería esa de ahí. Ahora bien, ¿cómo la obtenemos? Claro, nosotros tenemos esta expresión matemática y queremos llegar a una nueva que solo tenga orden 2. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el término de orden 2 lo copiamos y el término de orden 1 lo eliminamos. Lo eliminamos, como si no estuviera. Porque lo que estamos diciendo es que no se ve su efecto en la respuesta, en la respuesta temporal, con lo cual lo eliminamos. Y en ese caso nos quedaría, es decir, cómo hemos llegado aquí, viene de esto. Tenemos k partido, imaginaos de aquí, s cuadrado más 2 por s más 9. ¿Qué k pongo? Bueno, pues este nuevo modelo que nos estamos inventando para asemejarnos al otro debería tener la ganancia estática igual que el original que nos han dado. La ganancia estática de este, ¿cuánto vale? K partido 9. Y tiene que ser igual a la de origen. A 225 partido 50 por 9. De ahí despejamos K y da 4,5. ¿Vale? De ahí viene ese 4,5. ¿De acuerdo? Lo digo porque este cálculo de aquí es lo que decía en la transparencia anterior. Voy para atrás. Que decía eliminar polos y ceros menos dominantes, que es lo que hemos hecho aquí, ¿no?
Esto lo hemos quitado porque hemos visto que era mucho más rápido, dominaba menos. Y luego decía, mantener la ganancia estática. Bueno, pues para el nuevo sistema que nos estamos inventando, es decir, este de aquí, ponemos una ganancia que de momento desconocemos y lo que tenemos que asegurar es que la nueva ganancia se asemeje a la de origen. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro esto? Vale. Sobre esto también tenéis muchas preguntas en todos los exámenes para ir practicando. Normalmente están en el cuestionario. En el cuestionario, en el tipo test, normalmente se pone una función de transferencia de un orden elevado y se dice, ¿a quién se parece? ¿O cuál crees tú que será el tiempo de establecimiento? Y se ponen varias opciones. Y se trata siempre de pensar en el modelo de orden reducido que se aproxima al modelo de mayor orden. ¿De acuerdo? Bueno, como se ha anunciado a lo largo de todo el tema, para practicar este tema, lo más efectivo es coger los exámenes, o el primer parcial o el final, que tiene un montón de cuestiones de todo este tema, para ir haciéndonos a la idea de cómo funciona todo el tema de la función de transferencia, la ganancia, la constante de tiempo, los polos complejos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con esto hemos terminado el tema 4. Ay, perdón. Había aquí otro ejercicio, perdón. Vale, tenemos aquí otro modelo matemático que originalmente es este, o reescrito así. Y entonces se nos pregunta, ¿cuál es el modelo de orden reducido que aproxima la misma respuesta? Tenemos un sistema de orden 4. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, si lo expresamos en forma de polos, aquí tenemos, fijaros, un polo en menos un sesentavo, en menos 1 partido 50, aquí un polo en menos 1 y aquí un polo en menos un medio, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los polos dominantes cuando la función de transferencia está expresada así? ¿Cuáles son? ¿Quién me lo dice? Recordad, os los podéis pintar en el plano complejo, parte real, parte imaginaria, y decir, pues este estará menos 1 partido 60, este estará pues, ahí va, menos un sesentavo estará por aquí, menos un cincuentavo pues estará por aquí, menos 1 estará por aquí y menos un medio estará a lo mejor pues por aquí, ¿no? Podemos pensar así, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los dominantes? ¿Este o este? Serán estos dos, ¿no? Ahora imaginemos que nos la dan así, la función de transferencia, en forma de constantes de tiempo. Ahí es súper rápido de ver, porque aquí tenemos una respuesta del orden de 60 segundos, otra del orden de 50 segundos, otra del orden de 1 segundo y otra del orden de 2 segundos. ¿Cuáles son las respuestas más lentas? Las que explican todo lo que está pasando ahí. ¿Cuáles son? Las de los dos primeros elementos, ¿no? Que una nos habla de 60 segundos, la otra de 50 segundos y las otras de cosas rápidas de 1 segundo o 2. Con lo cual, eliminaríamos estos elementos. Y aquí también. Bueno, una vez eliminamos esos elementos, hay que descubrir la ganancia. Fijaros, en el caso de constantes de tiempo, la ganancia es súper rápida de obtener porque estos elementos no cambian la ganancia. Fijaros, cuando ese vale 0, esto vale 1. Y cuando ese vale 0, esto vale 1. Es decir, algo por 1 es lo mismo. Con lo cual, no afectan a la ganancia. El tema es más complicado cuando estamos calculándolo de esta forma. Cuando estamos de esta forma, hemos decidido borrar esto y decimos, vale, pues K partido S más un sesentavo por S más 1 partido 50. ¿Cuánto vale K? Pues, lo que sabemos es que el sistema, la ganancia estática, 1 partido 60 por 1 partido 50, se tiene que mantener con respecto al caso original, que era rollo en este caso, ¿no? 1 partido 300 partido 1 partido 60 por 1 partido 50 por 1 y por 1 partido 2. Y de ahí despejamos la K. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea? Bien. Con esto, ahora sí hemos terminado el tema 4 y os recuerdo lo que se espera que hayáis aprendido, o vamos a seguir trabajando hasta que lo aprendáis, sobre este tema. Ser capaces de caracterizar una respuesta temporal mediante especificaciones estáticas y dinámicas. Especificaciones estáticas, el valor final, el valor inicial. Especificaciones dinámicas, en cuanto a amplitud, el concepto de sobreoscilación inicial negativa, el concepto de sobreoscilación, cuánto vale la sobreoscilación, cuánto vale el valor de pico. En cuanto al tiempo,
el retardo, el tiempo de subida, el tiempo de pico, el tiempo de establecimiento, la frecuencia de las oscilaciones, etc. Vale. Interpretar el efecto de la ganancia, de los polos, de los ceros, del retardo y del integrador en un modelo matemático para poder predecir la respuesta ante escalón de un sistema. ¿Eso nos ha quedado claro? Por ejemplo, un sistema del orden que sea, sin integrador, si yo le pongo una entrada a escalón y la ganancia es positiva, la salida va hacia arriba. Si la ganancia es negativa, la salida va hacia abajo. Eso lo tenemos claro. Si la constante de tiempo asociada es muy grande, el tiempo que le costará imitar a la entrada será muy grande. Si la constante de tiempo asociada es pequeña, el tiempo que le costará imitar a la entrada será pequeño. Y con los polos a la inversa, interpretándolo como velocidad, lo rápido que hace eso. Bueno, y finalmente también hemos aprendido a obtener un modelo de orden reducido, uno sencillo, que explica la salida de la misma forma que lo haría la entrada. ¿De acuerdo? Bueno, un concepto que no hemos visto en el tema, pero que vamos a necesitar en el siguiente, lo voy a escribir aquí, es el de grado relativo. Ahora ha caído. Vale, grado relativo. El grado relativo hace referencia a lo siguiente. Nosotros tenemos una función de transferencia definida por un numerador y un denominador. ¿Vale? Bueno, pues se llama grado relativo. Llamamos grado relativo a el grado del denominador menos el grado del numerador. ¿Vale? Bueno, y lo que tenemos que saber de esto es lo siguiente. Si el grado relativo es 1, la respuesta temporal parte con la máxima derivada en el instante inicial. Esto no es nulo. Es positivo o negativo, lo que sea, pero nulo no es. Si el grado relativo es mayor que 1, el sistema empieza con, o para arriba o para abajo, con derivada igual a 0 en el instante inicial. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir para el siguiente tema. ¿Esto dónde lo hemos visto? Bueno, pues cuando poníamos un sistema de segundo orden, le pongo un 0 adicional, ya iba cambiando el grado relativo. ¿De acuerdo? En fin, simplemente esto lo podéis revisar vosotros luego, revisando todo el tema, a ver cuándo esto pasaba. Y bueno, luego está el caso muy raro, pero que esto no se ve nunca, es cuando el grado relativo es 0, cuando el numerador y el denominador tienen el mismo orden, en esos casos el sistema responde así, con un escalón más luego la evolución que sea. Es una cosa un poco extraña que no se suele ver. ¿Vale? Bueno, pues con esto, ahora sí, terminamos con el tema 4 y pasamos al tema 5. ¿Aquí todo bien? ¿Perdón? Ah, vale. ¿Esto dices? Vale. En el tema siguiente lo vamos a decir, pero no está escrito en ningún sitio, entonces simplemente quería dejarlo ahí para que quede claro. ¿Vale? Bueno, vamos a recapitular un poco. Hemos visto en el tema 1 de la asignatura la diferencia entre sistemas discretos y sistemas continuos. En el tema 2, para sistemas discretos, hemos definido el tema del graph-set y cómo implementarlo con el ladder. Y ese tema quedaba ya cerrado ahí. Entonces, hemos empezado el segundo bloque de la asignatura de sistemas continuos, que es todo lo que queda de asignatura. Primer tema, que era el tema 3. Estuvimos viendo todas las ecuaciones conocidas de la física y explicando cómo todas ellas, digamos que podían llevarnos a una expresión similar para todos los sistemas físicos en forma de ecuación diferencial. Y estuvimos viendo cómo podíamos modelar matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales todo tipo de sistemas. Para las ecuaciones diferenciales y las señales temporales que estuvimos definiendo, estudiamos la herramienta transformada de Laplace. Y a partir de ahí podíamos definir lo que se conoce como función de transferencia. Todo eso en el tema 3. Con lo cual, en el tema 3, a partir de una explicación física de un sistema, obteníamos la GDS, la función de transferencia. Tema 4, el que acabamos de ver. Hemos visto cómo a partir de una ecuación diferencial de la cual yo tengo una función de transferencia,
Yo puedo predecir el futuro solo teniendo un modelo matemático. Eso es lo que hemos hecho ahora. Entonces, ¿qué creéis que nos falta por ver para cerrar el círculo de todo esto? Pues si yo tengo un sistema físico ahí montado, yo no tengo ni idea de las ecuaciones que lo definen por dentro, pero yo sí que puedo extraer señales, yo puedo obtener a partir de las señales el modelo matemático, ¿de acuerdo? Tema 3, a partir de la explicación física, ecuación diferencial, función de transferencia. Tema 4, a partir de la función de transferencia, respuesta temporal. Tema 5 que vamos a ver ahora, a partir de la respuesta temporal, obtener la función de transferencia. ¿De acuerdo? Le vamos a dar la vuelta al problema. Vamos a ello. Bien. Ahí va. Vamos a ver el tema. Identificación experimental de sistemas continuos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Hacer lo contrario del tema 4. Vista una respuesta temporal, ¿cuál es la GDS que me ha creado esta respuesta temporal? En el tema 4 recordad que es al revés. Dada esta GDS, ¿cómo será la respuesta? Identificación experimental de sistemas continuos. Vamos a ver qué es la identificación y vamos a centrarnos en una única técnica en esta asignatura, que es la identificación mediante entrada a escalón. Porque la entrada a escalón es todo lo que hemos aprendido a evaluar en el tema anterior. Identificar. Se define como identificar a obtener un modelo matemático de un proceso, es decir, obtener su función de transferencia. Identificación experimental. Obtener dicha función de transferencia a partir de datos de entrada y de datos de salida. El tema 3. Cogíamos el modelo físico y obteníamos GDS. En el tema 4, dada una GDS y dada una entrada, que podía ser un impulso, un escalón o una rampa, predecíamos cómo iba a ser la salida Y de t. Tema 5. Si yo tengo señales, ¿cuál es la GDS que hubiera explicado eso que hemos visto ahí que ha pasado? ¿Vale? Bien. Vamos a ver cuál es el proceso de identificación experimental de un sistema. Primero, tenemos que coger nuestro sistema físico y hacer la experimentación que consiste en excitarlo, es decir, en meterle entradas de tipo escalón, impulsos, rampas, tales que la salida cambia. Siguiente apartado. A partir de ver cómo cambia, tendremos que decidir la estructura del modelo. Una vez decidimos la estructura, tendremos que ajustar los parámetros. ¿Vale? Y finalmente, tendremos que obtener una validación del modelo. Es decir, tendremos que validar, quería decir, el modelo. Decidir si ha estado bien o ha estado mal. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? En lo de la selección y estructura del modelo, que va a ser lo más importante del tema. Tenemos que ver qué fenómenos se están dando de aquellos que hemos aprendido a predecir en el tema anterior, en el tema 4. Si vemos que un sistema, desde que yo le metí el escalón, tarda en responder, ¿qué le pondremos al modelo? Un retardo, un e elevado a menos t por s. Si vemos que el sistema, cuando yo le meto un escalón, evoluciona suavemente sin oscilar, ¿qué pondremos en el modelo? Pues un 1 más tau por s. Si vemos que ante un escalón el sistema oscila, ¿qué le pondremos al modelo? Pues un s cuadrado más 2 chi por omega n por s, todo lo que hemos visto daba esa respuesta. Bueno. Procedimiento de identificación. Primero, una vez tenemos los datos, seleccionamos la estructura de la GDS, lo que he explicado. ¿Tiene retardo el sistema? ¿Sí o no? ¿Tiene integrador el sistema? ¿Sí o no? ¿Tiene polos complejos? ¿Sí o no? ¿Tiene polos reales? ¿Sí o no? ¿Tiene ceros? ¿Sí o no? Y una vez tomamos esa decisión, calculamos los parámetros para ese modelo que hemos decidido a partir de la respuesta. ¿Se parece al sistema? Sí, no. Pues lo repetimos todo, quitando el retardo, poniendo un retardo, añadiendo un polo, quitando un polo, o nos quedamos ya finalmente con el modelo, si ya lo hemos acertado todo. Bueno, la idea para identificar es que tenemos que coger un sistema físico real y hacerle un experimento de entrada a escalón que se dice excitarlo a partir de un punto de equilibrio. Esto no está pintado aquí, pero aquí se supone que llevamos media hora esperando a que el sistema se haya estabilizado en un valor. Y cuando el sistema está quieto en un valor, cambiamos la entrada en forma de escalón. Y la salida responderá de alguna forma.
de alguna de las formas que hemos estudiado en el tema anterior. Bueno, entonces, lo primero que hacemos es que, como todo lo que hemos visto en el tema anterior nos explica el comportamiento con variables incrementales, cuando todo parte de cero, lo primero que hacemos es que, una vez acabado el experimento, cogemos esas variables y las trasladamos a ejes incrementales. Vamos a hablar solo de incremento de señales, no de las señales absolutas, porque todo lo que hemos visto en el tema anterior habla de la relación entre variaciones de señales, no entre sus valores absolutos. Bueno, una vez tenemos eso, tenemos que ver si el experimento es correcto. ¿Cómo podemos ver si el experimento es correcto? Bueno, mirando la respuesta de salida, la respuesta del sistema. Si la respuesta tiene una evolución como esta, donde lo que vemos es que esto de aquí es debido al ruido de medida. Pues si vemos, digamos, ¿qué ha pasado aquí? Perdón. Fijaros, este sistema empezaba aquí en 0. ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, empezaba aquí en 0 y ha acabado en este valor, ¿no? Es decir, en total, esta señal se ha incrementado todo esto. Pero cuando estaba aquí estable, lo que hemos visto es que la señal, sin variaciones de la entrada, solo por el ruido ya tenía esta amplitud. ¿Vale? Es decir, esto es debido al ruido, no es el... Bueno, sí, es el ruido de media, vaya, pero son variaciones debidas, en la señal debidas a la existencia del ruido de medida. Y estas son las variaciones de la señal propiamente dicha debido al sistema. Aquí lo que tenemos es que esta señal ha cambiado desde aquí hasta aquí, pero las variaciones debidas al ruido son así. En este caso tenemos la misma variación, pero debido al ruido ya tenemos algo mucho menor. Y aquí directamente es muy despreciable lo que ha cambiado respecto, lo que ha cambiado por culpa del ruido. Bueno, ahí es lo que tenemos. Aquí lo que tenemos para poder analizar es el concepto de relación señal-ruido, es decir, cuánto está cambiando la salida con respecto a lo que iba a cambiar por sí sola debido al ruido de medida. Bueno, pues cuando hacemos un experimento de excitación de un sistema para poder luego identificarlo, tenemos que tener en cuenta que hay que conseguir que la salida cambie lo máximo posible con respecto a las variaciones que igualmente iban a haber por culpa del ruido de medida. ¿Qué problemas tiene eso? El problema es que si yo meto un escalón muy grande, puede ser que consuma mucha energía e incluso puede pasar que el sistema desborde. Imaginemos un depósito que yo quiero estudiar cómo se llena con una bomba de agua. Yo tengo que meterle un escalón a mi bomba de agua para que se llene el depósito. Pero si yo le meto un escalón muy grande, a lo mejor el depósito desborda por arriba. O si quiero estudiar cómo se vacía, a lo mejor es que lo vacío del todo. Y entonces se me trunca la respuesta a mitad del experimento. ¿Vale? Sin embargo, si la entrada es muy pequeña, pues el ruido de medida me perturbará un poco lo que yo quiero estudiar. Con lo cual, hay que llegar a un escalón de excitación razonable para que la salida cambie poco para no desbordar o no estropear las cosas, pero cambie lo suficiente como para que el ruido de medida no me moleste en el cálculo que tengo que hacer a posteriori. ¿De acuerdo? Inconvenientes de un escalón muy grande. Problemas de seguridad en el proceso real, por ejemplo, desbordarse un depósito o que algo se caliente demasiado. Y error en el modelo si el proceso es no lineal. Bueno, vamos a estudiar ahora lo que es ya la identificación. Recordad que hemos dicho que en este tema vamos a centrarnos solo, bueno, en este tema no, en la asignatura entera, en lo que es la identificación ante entradas de tipo escalón solamente. ¿Vale? Pueden hacer otro tipo de identificación, nosotros nos centramos en esta. Y tenemos o respuestas que se dicen sobreamortiguada o respuestas subamortiguadas. Es decir, lo primero que tenemos que mirar en la respuesta es si oscila o no oscila. ¿De acuerdo? Si oscila, añadiremos polos complejos. Si no oscila, no añadiremos polos complejos.
Lo siguiente que tenemos que estudiar es si el sistema tiene retardo o no tiene retardo. Si tiene retardo, pondremos exponenciales. Si no, no las pondremos. Bueno, voy a explicaros aquí esto que tenemos que ver a simple vista para lo que es la estructura. Y es... La cuestión es la siguiente, ¿eh? Tenemos un sistema, lo sometemos a una entrada de escalón y vemos qué hace aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que ver ahí? En primer lugar, tenemos que ver si el sistema oscila o no oscila. ¿Cuándo oscila un sistema? Voy a poner aquí un sistema que oscila y luego varios que no oscilan. Esto es un sistema que oscila, pero este sería un sistema que no oscila. Ahora bien, este os pregunto, ¿esto es un sistema que oscila o que no oscila? Y finalmente, este otro. Este sistema oscila. ¿Tiene dos picos? ¿Nos recuerda la señal seno? Por el hecho, sí, pues este oscila. ¿Este de aquí oscila? ¿Tiene dos picos contrapuestos? No, no oscila. Este no oscila. Ojo con eso. Porque el hecho de que los oscilatorios tengan sobreoscilación nos hace entender que a lo mejor cuando yo veo una sobreoscilación tengo que decir que el sistema oscila. No. Sobreoscilar es el fenómeno de pasarte de largo respecto del valor final y luego volver hacia atrás. Pero no tiene por qué ser debido a una oscilación. ¿De acuerdo? Ahora veremos por qué. Y esto de aquí, ¿esto qué es? Un sistema que oscila. Tiene un pico, o sea, si calculáramos la derivada, tiene derivadas positivas y negativas con máximos, mínimos, etcétera. La derivada de esto, aquí tendría un 0, aquí otro, y haría esto, ¿no? Sin embargo, en este la derivada tendría aquí un positivo, luego negativo y ya, digamos que se quedaría así hasta el final. Pero no tendría un segundo cero, porque no oscila. ¿Está clara la idea? Bueno, esto es oscilar y sobreoscilar. Esto es ni oscilar ni sobreoscilar. Esto es sobreoscilar. Y esto es oscilar, pero no sobreoscilar. ¿Está clara la diferencia entre oscilar y sobreoscilar? Bueno, esto nos tiene que llevar a polos complejos. ¿Vale? Esto no. Y esto de aquí, que puede pasar aquí también, esto nos tiene que llevar a ceros adicionales. Y aquí abajo lo que sea. ¿Por qué? Recordad que esto lo podríamos interpretar como que yo cojo una señal y le sumo beta veces su derivada. El hecho de a una señal sumarle su propia derivada hace que normalmente se hinche más de la cuenta al principio. ¿Vale? Igual que este otro fenómeno. Este otro fenómeno, respecto a oscilar o no oscilar, este fenómeno, ¿a qué se debía? Este fenómeno no era debido tampoco a que hubiera senos, porque no tenemos un pico aquí y otro aquí. Esto es debido a que tenemos en la función de transferencia un 1 menos beta s y debajo lo que sea. ¿Está claro? Entonces, frente a la pregunta, ¿el sistema oscila o no oscila? Veremos situaciones como estas. Si vemos esto, pensaremos en polos complejos, porque hay senos involucrados. ¿Vale? Si vemos esto, no pensaremos en polos complejos. Si vemos esto, que sobreoscila pero no oscila, pensaremos en ceros adicionales negativos. ¿Vale? Lo de sumarle la derivada. Si vemos esto, no pensaremos en ceros, sí que pensaremos en términos complejos, que hay polos complejos. Si vemos esto, pensaremos que hay ceros positivos. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro todo esto respecto a lo de oscila, no oscila? ¿A qué estructura de modelo esa reflexión nos tiene que llevar? Bien.
Siguiente reflexión que tenemos que hacer para decidir la estructura del modelo. ¿Esto ha quedado claro? Siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El sistema tiene retardo o no tiene retardo? Bueno, pues da igual cómo sea la respuesta. El tema es, una vez tenemos variables incrementales, si desde aquí el sistema hace esto, o si desde el instante t igual a 0 el sistema primero no hace nada y luego ya hace lo que tenga que hacer, diremos no hay retardo, sí hay retardo, simplemente. Eso es lo más fácil de ver de todo. ¿De acuerdo? El hecho de que haya retardo, ¿a qué elemento en la GDS nos llevaba? ¿Qué elemento en la GDS hablaba de esto? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pinta tenía el elemento que provocaba esto? ¿Os acordáis? E elevado a menos t por s. ¿Dónde está t? Donde está t era este tiempo. ¿Os acordáis? Gracias. ¿Ha quedado claro de momento lo de oscila, no oscila, que pueden ser polos complejos o ceros, lo de tiene retardo o no tiene retardo, que puede ser esto? Vale. Lo siguiente que vamos a pensar es, bueno, la anterior es que era más complicada de lo que parecía, porque realmente nos responde a si hay polos complejos o no los hay, y a la pregunta de si hay ceros adicionales o no los hay. ¿Veis? Bueno, pero lo siguiente, para acabar de clavar el modelo, es lo siguiente, ¿cuál es el grado relativo del sistema? Esa es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, sí. Recordad que si el grado relativo es 1, el sistema hace esto o esto. Tiene derivada no nula en el principio. Si el grado relativo es mayor que 1, el sistema arranca suavemente, ya sea para arriba o para abajo. ¿De acuerdo con esto? Me refiero, luego del retardo, ¿eh? Esto ocurre luego del retardo. Evidentemente el retardo provoca una derivada cero porque no se mueve. Pero una vez empieza a moverse, ¿cómo lo hace? ¿Con derivada o con derivada nula y poco a poco crece? ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos un sistema, por ejemplo, como este, ¿esto qué grado relativo vamos a proponer que tenga? ¿Qué grado relativo vamos a proponer? 0. ¿Vale? ¿Seguro? 1. Grado relativo 1. Porque arranca con derivada no nula. Grado relativo 0, hemos dicho que no lo vamos a ver casi nunca, que es este caso. ¿No? Lo he dicho, que lo he dicho mal antes, o sea, me he colado, así, ¿no? Vale. Con lo cual, esto es grado relativo 1. ¿Qué modelo propondremos? Pues fijaros, el modelo a proponer, en un principio, será este. Si con este no hubiera forma, ¿cuál sería el siguiente modelo a proponer? El siguiente modelo a proponer podría ser este. ¿Este modelo podríamos proponerlo para esta respuesta? ¿Podríamos? No, porque el grado relativo sería 0. El siguiente modelo a proponer sería poner otro polo. Esto volvería a tener grado relativo 1, ¿lo veis? 2 polos debajo y 1 arriba. ¿De acuerdo? Bueno, no es que sea igual, ¿eh? Digo, pruebas que iríamos haciendo. Bueno. Es lo siguiente que tenemos que mirar en el grado relativo, sería esta idea. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que habrían ceros adicionales. Los ceros adicionales provocan, hemos dicho, sobreoscilación, no oscilación. Con lo cual, eso lo veríamos, por ejemplo, en una respuesta como esta. ¿No? En una respuesta como esta, uno diría, uy, esto me lo ha provocado un cero.
1 más beta por S arriba. Y ahora diríamos, ¿qué grado relativo tenemos aquí? Si la respuesta empieza así, grado relativo 1, ¿no? Como esto me obliga a poner el modelo en 0, debajo ¿qué voy a tener que poner? Para mantener el grado relativo 1, ¿qué tengo que poner? 2 polos, ¿no? ¿Me seguís o no? Dos polos. Pero si esta respuesta en vez de ser así hubiera sido así, empiezo suave y luego sobreoscilo pero no oscilo, la sobreoscilación, un 0 adicional, ¿correcto? Pero esto, ¿a qué me hubiera llevado? Esto de aquí. A grado relativo mayor que 1, ¿no? Si yo ya he puesto un 0, para que el grado relativo sea mayor que 1, ¿cuántos polos tengo que poner? ¿Cuántos hay que poner? 3 o más. El grado relativo era, aquí tengo S cuadrado y aquí 1. 2 menos 1, 1. Ese es el grado relativo. Ahora, aquí tengo grado relativo 1, que el grado relativo 1 es arrancar con la máxima derivada. Si yo quiero no arrancar con la máxima derivada, sino con derivada 0 y que luego ir subiendo, necesito que el grado relativo sea mayor que 1. Para que el grado relativo sea mayor que 1 tendrá que ser 2 o más, con lo cual me faltaría aquí otro polo más. ¿Está clara la idea? Bueno. Vamos a ver. Voy a comprar un momentito que va todo... Esto está funcionando bien todo. Entonces, cuando el sistema no oscile, propuestas de modelo. Sistemas de primer orden, sistemas de primer orden pero con retardo, sistemas con varios polos reales, sistemas con varios polos reales con retardo, sistemas con polos reales con 0, positivo, por ejemplo, con respuesta inversa inicial. Eso que pone ahí sería esto. Otra opción que sería esta. Empiezo y mi sistema responde de esta forma. ¿De acuerdo? Esto me llevaría a un 1 menos beta S en el numerador. ¿Correcto? Y para terminar la función de transferencia tendría yo que añadir aquí polos. ¿Cuántos? Pues dependería de esta derivada. Si esta derivada fuera, como veis ahí, positiva, en el arranque, yo tendría que llegar a un grado relativo 1. Y esto es obligado, el grado relativo 1 lo consigo con 2 polos. Bueno, esto sería tau 1, tau 2, ¿no? Pero si esto hubiera arrancado así, con grado relativo 0, ¿lo veis? Porque la derivada, hay el grado relativo mayor que 1, porque la derivada es 0, tendría que haber puesto otro polo más. ¿Claro? Bueno, este tema consiste en, a partir de ver la respuesta temporal, proponer modelos matemáticos y luego calcular sus coeficientes. Ya hemos visto todas las propuestas para sobreamortiguados. Para subamortiguados, cuando los polos son complejos, tenemos el sistema de segundo orden estándar, el de segundo orden estándar pero con retardo, el de segundo orden estándar pero con polos adicionales y el de segundo orden estándar pero con ceros adicionales que vendrían aquí arriba, que podrían ser positivos o negativos, que lo hemos estudiado en el tema anterior al final del todo. Bueno. Luego, por otra parte, tendríamos la posibilidad de encontrarnos con sistemas que tienen un integrador. Esto podría ser sistema que tiene un... Recordad que el integrador es lo que provoca que ante escalón la respuesta se parezca a una rampa. Tendríamos sistemas con integrador y polo real, que sería esto. Sistemas con integrador, polo real y retardo. Sistemas con integrador y varios polos reales y con polos complejos. Bueno, ahí hay uno que falta, que os voy a preguntar yo ahora. Este nunca lo hemos dicho, pero con los conceptos intuitivos que hemos ido viendo, podéis deducirlo vosotros. Y es este sistema. Este sistema, frente a entrada, escalón, ¿vale? ¿Cómo responde? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo responde este sistema frente a entrada, escalón? ¿Alguien se atreve a decirme un poco qué tengo que pintar?
Va, alguien que se lance. Entonces, ¿qué pinto aquí? ¿Subo? ¿Aquí qué hago? Como hay retardo, como habéis dicho, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero no hago nada. Durante t segundos no hago nada. Vale. ¿Y ahora qué hago? Ahora una rampa pura. Simplemente hay que integrar el escalón, que es una rampa, y retardarla. ¿De acuerdo? Eso es la respuesta de un sistema integrador puro con retardo. ¿Vale? Por otra parte, si esta amplitud vale A, esta pendiente valdrá K por A. Vale. Bien, ¿cómo identificamos un sistema de primer orden? Fijaros, es darle la vuelta a las ideas del tema anterior, ¿vale? Todo esto que voy a ver ahora se aplicará solo para sistemas muy sencillos, de primer orden con retardo. Cualquier otro tipo y los de segundo orden, estándar puro. Cualquier otro modelo matemático al que haya que buscar más complicado, se hará mediante herramientas informáticas. Concretamente, 2 grupos de vosotros las descubriréis el lunes. Otros al otro lunes. Ahora cuando acabe el tema las abriré, pero si no el lunes en la sesión de problemas a quien le toque las abriremos allí. En clase también las abriré para hacer problemas. Hoy al final o el próximo día. Si un sistema es de primer orden, nosotros hemos aprendido en el tema anterior a predecir cómo será la salida en función del modelo. Podemos darle la vuelta al problema. ¿Cómo a partir de la respuesta que yo mido en el sistema puedo obtener el modelo? ¿Vale? Yo veo esto y propongo un modelo de primer orden, K partido 1 más tau S. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo puedo calcular la K? ¿Os acordáis que dijimos, ¿para qué sirve la K? La K sirve de manera que si yo introduzco en un sistema una entrada que cambia A, ¿la salida cuánto cambiaba? Dijimos que hacía algo así y que el cambio este ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía este cambio? ¿A? Y algo más. La ganancia para algo servía. La ganancia multiplica la entrada, ¿no? Con lo cual esto valía K por A, ¿no? Entonces, si ante una entrada de tamaño A, mi salida cambia K por A, es decir, si ante delta U de infinito igual a A, mi salida cambia delta I de infinito igual a K por A, vamos a verlo del revés. Si yo tengo la entrada si yo tengo la entrada U y la salida I, ¿cómo puedo deducir yo la ganancia que tenía el sistema? ¿Cómo puedo deducirla? Dividiendo uno por el otro, ¿no? O sea, si yo tuviera el modelo matemático, yo sé predecir que ante una entrada de tamaño A, la salida valdrá K por A. Si yo no sé el modelo matemático y lo que hago es experimentar con el sistema, le cambio la entrada, un tamaño A determinado, y mido la salida, lo que me cambia. Y lo mido. O sea, yo no sé que eso es K por A, yo simplemente lo mido, lo que valga, ¿no? ¿Cómo puedo deducir la K? Pues si yo divido esto entre esto, yo cogiera lo que he medido de esto entre esto, vamos a ver, esto debería haber sido K por A y esto era A. Con lo cual, si yo cojo y divido lo que he medido de salida entre lo que he metido de entrada, obtengo la K. ¿Lo veis o no? Es darle la vuelta. Bien, con lo cual, para este sistema, ¿cómo obtengo la ganancia? Pues dividiendo lo que he cambiado, lo que mido que ha cambiado la salida con respecto al cambio que yo había metido en la entrada. ¿Y cómo mido tau? Pues bueno, también dijimos que con el modelo matemático predecíamos que al cabo de tau segundos la salida había cambiado el 63% de todo lo que tenía que cambiar, dijimos. Con lo cual, ¿puedo hacerlo del revés? Si yo tengo la señal, ¿puedo deducir cuánto vale tau? Sí. Miro cuál es el valor final o el incremento total y calculo el 63% de ese incremento. Miro cuánto tiempo había pasado cuando ha pasado por ese valor y eso será tau. Le damos la vuelta al problema. ¿Vale? Bien. Eso es lo que tenemos aquí. Tau, ¿cómo lo calculo? Pues me voy a la salida y yo sé que en tau la salida iba por el 63%, pues calculo el valor de tiempo tal que la salida iba por el 63%. ¿Está clara la idea? Es darle la vuelta.
Bien, por ejemplo, este sistema aquí, ante una entrada de tamaño 4, vemos esto. ¿Cuál es la GDS? ¿Cuál es la GDS? Bueno, pues yo tengo que la entrada ha cambiado 4, que la salida ha cambiado 20. Bueno, pues K valdrá lo que cambia la salida partido lo que cambia la entrada. Es decir, 20 partido 4, que eso es 5. ¿Y tau cuánto valdrá? Bueno, pues tau es, como la salida cambiaba 20, sabemos que tau es el instante de tiempo tal que delta I en ese instante de tiempo iba por el 63% de todo lo que tenía que cambiar. Esa es la definición. Con lo cual, ¿cuánto ha cambiado? 20. 20 cojo y lo multiplico por 0,63 y eso me da 12,6. Me voy al 12,6 y digo, vale, cuando la salida pasaba por el 12,6, ¿qué instante de tiempo era? Era un instante de tiempo 10 segundos, ¿vale? Pues tau es 10 segundos. ¿Vale? ¿Cuánto vale la GDS de este sistema? 5 partido 1 más 10 por S. ¿Está clara la idea? No. Si el sistema tiene retardo, pues es muy sencillo, es todo lo que hemos visto antes, solo que primero T lo extraemos de ahí y luego el tema del 63% resulta que ocurre no al cabo de tau segundos, sino al cabo de tau segundos, que habla de esta evolución, más T. ¿Me explico? Y el retardo hay que dejarlo aparte. El retardo iba a ocurrir igual. Y luego es cuando empieza la dinámica marcada por la función de transferencia de primer orden. ¿Vale? Bueno, entonces, en un ejercicio como el de antes, vendríamos aquí al 12,6, miraríamos este instante de tiempo y diríamos, bueno, esto es el instante de tiempo 15 segundos, pero yo sé que durante 5 segundos el sistema no se había movido, con lo cual tau no es 15 segundos, sino 15 menos lo que evidentemente era imposible añadir a constante de tiempo porque es retado que el sistema ahí no se estaba moviendo, es decir. Con lo cual, esta GDS sería, esto es lo mismo que antes, 20, 20 y un 1, ¿vale? Pues la ganancia, ¿cuánto sería ahora? 20. Constante de tiempo, 10. Retardo, 5. ¿De acuerdo? Si el sistema no arranca, fijaros que aquí no arranca con la derivada que toca. Un sistema de primer orden, la derivada inicial, fijaros que no es nula, arranca ya con derivada. ¿Lo veis? El sistema arranca así, decimos, vaya, ese sistema no tiene grado relativo 1, tiene grado relativo mayor que 1. ¿Os acordáis, no? Lo de grado relativo, que hemos visto antes. Como tiene grado relativo mayor que 1, ¿eso cómo lo podemos conseguir? En vez de con un polo, con un primer orden, con un orden mayor. Pues habrá que poner 2 o 3 polos o los que sean. Vale. ¿Cómo identificamos a mano sistemas que tengan orden mayor que el primero? Pues el truco es el siguiente. Yo me invento como si ahí hubiera un sistema de los que sí que sé identificar con la transparencia anterior, de primer orden con retardo. Y ahí tenemos el retardo y luego el primer orden. ¿Lo veis con puntitos negros? Yo cojo esa señal real que yo quiero identificar roja y primero la aproximo por un primer orden con retardo, porque eso ya sabemos hacerlo. ¿Vale? Identificamos eso. Lo identificamos primero, pensamos que es un primer orden con retardo y lo identificamos. Pero no me quedo con ese modelo, porque eso no es real. O sea, un primer orden con retardo sería lo que tenéis ahí con puntitos, ¿lo veis? ¿Cómo transformamos ahora esto en otro polo? Me refiero, nuestro objetivo final, al ver esto, es llegar a un modelo que tenga esta pinta. O 1 partido tau 1 por S, 1 partido tau 2 por S, perdón, 1 más tau 1 por S, 1 más tau 2 por S, o tau 3, un modelo de este estilo. Eso es lo que buscamos, porque eso no es un sistema de primer orden. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, identificamos el primer orden con retardo. Y una vez lo tenemos, usamos aproximaciones. Por ejemplo, cogemos el retardo y lo aproximamos por un polo de esta forma. Simplemente, ahí hemos hecho el desarrollo en serie de Taylor. Hemos cogido e elevado a menos t por s. Esto lo escribimos como 1 partido e elevado a t por s. Y este término de aquí, en el denominador,
lo aproximamos por el desarrollo en serie de Taylor, que eso da 1 más t por s. Simplemente. ¿De acuerdo? Por otra parte, lo podemos hacer así o coger este elemento y en vez de poner 1 partido e elevado a t por s, podemos hacer 1 partido e elevado a t medios por s por e elevado a t medios por s. Es lo mismo. Todo esto es lo mismo. Y entonces es cada elemento de estos el que aproximamos. ¿Es la idea? Bueno, y lo mismo con orden 3. O, por ejemplo, podemos decidir otras cosas. Podemos decidir que aquí hay primero t medios segundos de retardo de verdad. ¿Lo veis? Que ahí no se movía el sistema. Y que los otros t medios sean lo que es un polo adicional. Por ejemplo. ¿Lo veis? Bueno, o incluso podemos decir que este t lo aproximamos con un desarrollo en serie de Taylor de orden 2, que nos llevaría a esto. Ojo que esto no es lo mismo que esto. ¿Veis? Esto es, el retardo se ha dividido en 2 mitades y a cada mitad le hemos puesto un polo de primer orden. Y esto es, todo el retardo lo hemos aproximado por un sistema de segundo grado, por un polinomio de segundo grado. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, tenemos este sistema que nos da esta respuesta y decimos, bueno, pues me invento un sistema de primer orden aproximado, tengo un retardo de 7, una constante de tiempo de, la calculamos y nos sale 12, y partimos de este modelo. Y ahora cogemos estos 7 segundos, y esos 7 segundos podríamos probar un polo en 1 más 7, o 2 polos en 3,5, la mitad para cada uno. ¿Vale? O la mitad es un polo y la otra mitad es un retardo. Y eso ya habría que ir a herramientas informáticas para decidir con qué modelo de todos nos quedamos. ¿Vale? Bueno, un ejemplo como este. Si tenemos un ejemplo como este, ¿qué función de transferencia propondríais? ¿Qué propondríais ahí como función de transferencia? ¿Qué propondríais? ¿Alguien me lo dice? Ese sistema. ¿Tiene polos complejos? ¿Oscila? ¿Oscila eso? ¿Algo nos recuerda a un seno ahí? No. Entonces, ¿quién provocaba esa oscilación hacia abajo? Un cero positivo, muy bien, que es lo de poner arriba, 1 menos beta por s. Recordad, le resto la derivada a una señal y eso me tira para abajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, ¿qué más le tengo que poner a este modelo? ¿Qué más hay que ponerle? ¿Hay que ponerle aquí abajo polos complejos? No, hay que ponerle polos reales, de los de 1 más tau s. ¿Cuántos le pongo? Vamos a ver. ¿Con esto ya va bien? ¿Con esto va bien ya? ¿Qué grado relativo tendríamos ahí? 1 menos 1, grado relativo 0. ¿Esto tiene grado relativo 0? No, ¿eso tiene grado relativo cuál? ¿Qué grado relativo tiene esto? El sistema, en cuanto arranca con la máxima derivada, es grado relativo 1. ¿Vale? Para tener grado relativo 1 aquí, ¿qué hay que poner en el denominador? Pensad que aquí ya tenemos un grado 1. Para que el grado relativo sea 1, abajo tendríamos que tener grado 2, ¿no? Con lo cual añado otro polo más. ¿Pondríais otro polo más? ¿Pondríais otro polo más? No. Pondríamos otro polo más si la respuesta hubiera hecho esto. Si la respuesta hubiera hecho esta cosa suave, ahí sí que hubiéramos puesto otro polo más, para que el grado relativo fuera mayor que 1. ¿Está clara la idea? Bien. ¿Cómo obtenemos estos modelos? Pues estos modelos los obtenemos de la misma forma que antes. Primero, aproximamos un primer orden con retardo, como esto que veis aquí. Y una vez calculado ese primer orden con retardo, el retardo lo dividimos entre algo en el numerador y algo en el denominador. Es decir, ese término de aquí, identificamos como e elevado a menos t por s. Ese término lo desglosamos en dos. Por ejemplo, e elevado a menos t medios por s, partido e elevado a t medios por s, que esto nos lleva a 1 menos t medios partido s, por s, partido 1 más t medios por s. Con lo cual, el retardo lo podemos aproximar por un 0 y un polo. ¿Está clara la idea?
Y ese 0 es el que nos provocará la sobreoscilación inicial negativa. Ahora bien, esta división no tiene por qué ser equitativa. Puede haber más 0 que polo, como es este ejemplo. Hacemos la primera aproximación. Primero detectamos que hay 5 segundos de retardo, que es esto. Luego miramos desde aquí cuánto le cuesta llegar al 63% y vemos que le cuesta en el instante 12 menos los 5 de retardo. De aquí a aquí van 7, pues le ponemos una constante de 7. ¿Veis? Y ahora este retardo, para poder provocar esto, tenemos que desglosarlo en algo de 0 y algo de polo. En este caso hemos puesto 4 más 1, 5. Ya vamos a haber probado 2 y 3 o 3 y 2, lo que fuera. ¿De acuerdo la idea? Bueno. Si el sistema tiene esta respuesta, ¿con qué modelo trabajaríamos? ¿Quién me lo dice? ¿Con qué modelo trabajaríamos ahí? ¿Quién me lo dice? Ganancia siempre, ¿no? ¿Qué más? ¿Retardo? Habría que hacer más zoom. No está claro, si hay retardo o no. Habría que estudiar esto si es simplemente una derivada que va creciendo muy lentamente o es retardo puro. Habría que hacer zoom ahí. No está claro, podría ser algo de retardo. ¿Qué más hay seguro en el sistema, en el modelo matemático? ¿Nadie me lo dice? ¿Esto a qué nos lleva? Dilo. ¿Eso nos lleva a qué? ¿Lo habéis dicho antes ya? A ceros positivos, ¿no? Los de 1 menos beta por S. A una señal le resto su derivada. Vale, ¿y abajo qué pongo? ¿Cuántos polos pongo abajo? ¿Cuántos pongo? 3, ¿no? Porque el grado relativo no es 1, es mayor que 1. Pues 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y empezaría a calcular todos estos numeritos. Bueno, vamos ahora a los sistemas de segundo orden estándar. Los sistemas de segundo orden estándar son aquellos que ya comentamos en los cuales esto ya es la primera oscilación del seno y esto es la siguiente, con lo cual el tiempo de pico, que se calcula aquí, es igual al semiperiodo de las oscilaciones, que se calcula aquí. ¡Ay, perdón! ¿Perdona? Porque habría que hacer... Mira, fíjate, he hecho zoom y ya no se ha visto que eso esté quieto. Pero cuando te alejas sí que parecía, ¿lo veis ahí que estaba quieto? Sí, no, o sea, a ver, una cosa es la técnica para la identificación, que consiste en, primer paso, me invento un sistema de primer orden con retardo que se le parezca y lo calculo. Segundo paso, cojo el retardo y lo aproximo por cosas. Esos son los dos pasos en la identificación. Pero cuando yo cojo ese retardo y lo aproximo por cosas, una de las cosas puede ser un propio retardo, si el propio modelo lo tiene. ¿Vale? Es decir, imaginaos, vamos a imaginar un sistema que hubiera tenido esta respuesta. Primero aquí no se mueve absolutamente para nada y a partir de cierto momento hace eso que veis ahí a la derecha. ¿Vale? Para poder identificar este sistema hubiéramos hecho esto. Hubiéramos cogido y hubiéramos dicho, no, me voy a inventar que esto responde como un sistema de primer orden con retardo, porque eso sí que sabemos calcularlo, ¿no? Hubiéramos hecho eso. Imagínate que aquí nos da esto t igual a 10. ¿Vale? Y esto más o menos es la mitad, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho? Pues hubiéramos cogido como modelo e elevado a menos 5 por ese seguro, porque eso no se ha movido, y luego hubiéramos cogido los otros 5 segundos, ¿vale? 5, y estos 5 segundos, supongamos que esto es en el instante 10, hubiéramos dicho, bueno, pues 1 menos 3 por S arriba y 1 más 2S abajo, por ejemplo. ¿Vale? Y aparte el resto de polos. El resto de polos que aproximan toda esta zona de aquí. En este ejemplo de aquí, se refiere simplemente a este trocito chiquitín, chiquitín. ¿Cómo? Inicialmente, para llegar a esto,
Para llegar a esto, primero pasamos por el proceso de inventarnos un primer orden con retardo. Nos lo inventamos. Pero ahora, todo este retardo hay que distinguir entre la parte que era un truco para obtener un 0 y la parte que de verdad es retardo. En este caso no estaba claro que hubiera. Aquí sí que es nítido, ¿no?, que habría un retardo. Pero eso es lo que decía, que no se podía ver así tan rápido. ¿Vale? Continuamos. Sistemas de segundo orden estándar. Bueno, vimos la formulación que era un poco más complicada. Recuerdo aquí las fórmulas. Y es simplemente la sobreoscilación está relacionada con el amortiguamiento de esta manera. Bueno, habría que despejar de ahí, que aquí no está la fórmula, os la digo yo. Y es que chi sería igual a la raíz cuadrada del logaritmo neperiano cuadrado de delta partido pi al cuadrado más el logaritmo neperiano cuadrado de delta. ¿Vale? Es decir, mediríamos delta. ¿Cómo se medía delta? ¿Os acordáis? Delta se medía como lo que cambia de sobra, o sea, lo que se pasa de largo, partido el cambio total de la señal. ¿Vale? Eso era cómo se calculaba la sobreoscilación. Este numerito lo meteríamos aquí y eso nos llevaría a chi. Luego, midiendo el tiempo de pico, midiendo esta rayita, como eso tiene que ver con la frecuencia propia, que a su vez tenía que ver con la frecuencia natural de esta manera, y chi ya lo hemos tenido del paso anterior, de ahí obtendríamos omega n. Es un poco más lío, ¿vale?, que lo anterior. Bueno, si tuviéramos retardo, pues simplemente habría que extraer el retardo aparte, ¿lo veis? Aquí estaría. Y luego el resto, los cálculos, lo mismo. Simplemente que al tiempo de pico le tendríamos que restar el retardo ahora. Bueno, si lo que tenemos es un sistema con polo adicional, es decir, un sistema que hace esto, el truco es, me invento que es un sistema de segundo orden con retardo y luego el retardo lo aproximo por un polo. La misma técnica que antes. Bien. Por un polo o más polos. O por un poco de polo y un poco de retardo. Habría que ver en cada sistema, esto es lo que haremos con herramientas, qué es lo que tiene, ¿vale? Bueno, si el sistema tiene cero adicional, o bien de los que se suman, o bien de los que se restan, eso lo veremos. En este caso, porque el tiempo de pico es menor que el semiperiodo de oscilaciones, y en este caso, al revés, porque el tiempo de pico es mayor que el semiperiodo de oscilaciones. Lo que pasa es que en este caso lo característico es el hecho de que tiene sobreoscilación inicial negativa, evidentemente. ¿Vale? Bueno, en estos casos lo mismo, pues primero nos inventamos un retardo y luego ese retardo pues lo vamos aproximando. La misma técnica siempre, ¿vale? Cuando hay sobreoscilación inicial negativa. Bueno, si el sistema tiene integrador, lo primero que tenemos que hacer es inventarnos este sistema de aquí que he pintado, que he escrito de forma punteada, es el, que lo hemos dicho antes, k partido s por e elevado a menos t por s. Primero obtenemos este modelo y luego esta tau es la que hay que aproximar por los polos, que al final esos polos van a ser este retardo. ¿Vale? Bien. Si hay... Perdona, voy a borrar esto porque si no estoy guardando lo que viene ahora. Si hay más polos, simplemente este tiempo será la suma de los polos. Pueden ser incluso oscilatorios, ¿vale?, como es este caso de aquí. Bueno, esto, si no es con la herramienta, es muy complicado hacer, ya lo iremos viendo. Bueno, se me ha hecho la hora. Simplemente me queda comentaros el tema de que hay que muestrear de forma adecuada las señales y que tenemos tanto herramientas basadas en Java, que veremos en la sesión de problemas y el próximo día en clase, como basadas en MATLAB. Y simplemente recordaros aquí los resultados de aprendizaje de este tema, que es saber relacionar respuestas temporales con modelos. Pero no como el tema 4, que a partir de un modelo predecíamos la salida, sino viendo salidas, pensar cuál es el modelo que nos ha llevado a esa salida. ¿De acuerdo? Bien, en las próximas clases haremos problemas de esto, sobre todo el lunes, que habrá una sesión de problemas en la cual estudiaremos las herramientas que sirven para esto. Asimismo, recuerdo que este domingo acaba una entrega de estas que valen 0,2 puntos de la asignatura y el lunes que viene, durante otras 2 semanas, arrancará otra entrega relacionado con lo que estamos viendo hasta ahora y que empezaremos a ver en la sesión de problemas del lunes. Hay un grupo que hasta el lunes de la semana que viene no lo hará. No pasa nada porque no son muchos ejercicios a realizar. La idea es que cada uno, en función de cuándo vais yendo a la sesión de problemas, empezáis a hacer esos ejercicios que en teoría hay que hacerlos en una tarde o 2, no más. ¿Vale? Bien. Pues hasta aquí, chicos. Esto quería preguntárselo si lo puedo hacer.
sea,